bienvenidos a este instituto sobrenatural. Amén. Yo le invito a que se pongan en pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Bienvenidos las personas que se están conectando. Gloria a Dios. Amado Señor, te damos gracias, soberano. Te damos gracias, Rey eterno, porque podemos decir, amado Dios, que hasta aquí nos has sustentado, hasta aquí nos has sostenido, amado Rey, hasta aquí has permanecido fiel. Te adoramos, precioso Dios, te adoramos, precioso Salvador. Recibe gloria, amado Abba, recibe honra, recibe alabanza en esta hora, mi Dios bello. Te damos gracias, Señor, gracias por Jesús de Nazaret, el unigénito que salió del seno tuyo, Padre. Te damos gracias, amado Jesús. Gracias, Jesús, por revelarnos al Padre, por revelarnos el reino. Gracias, Jesús, por dejarnos tu precioso Espíritu Santo. Aleluya. Recibe gloria, recibe honra en esta hora, mi amado Rey. Señor, abre nuestro entendimiento, Dios mío. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Padre. Que lo que recibamos, Señor, Padre, la palabra, la enseñanza, Señor, de fruto, Señor, y que ese fruto, Señor, se haga visible, tangible, Señor, en cada uno, Señor, de nosotros, Padre. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por la revelación, gracias por el estar, gracias por contar contigo, amado Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, te damos Lord, te damos gloria y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso ahí, amén, al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Déjeme decirle que hoy tenemos dos clases, o sea que hoy va a ser sustancioso el instituto, amén, la enseñanza. Y vamos por el capítulo 6, para que usted se ubique. Vamos por el capítulo 6 y hoy vamos a hablar de la intercesión profética. Intercesión profética, y vamos a ahondar, a escudriñar, a aprender de qué es la intercesión profética. Entonces, interceder proféticamente es decir o hacer algo en el terreno natural bajo la dirección del Espíritu Santo y preparar el camino para un movimiento en el terreno espiritual que afectará el ámbito natural. Usted primero en lo espiritual prepara el terreno, decreta, establece, como vamos a ver más adelante, para que eso se dé en el ámbito natural. Dios declara una palabra y la revela en un instante específico, ya sea para ese momento o para el futuro. Las palabras y declaraciones proféticas preparan el camino para que luego el Señor haga todo lo que quiera. Entonces, las palabras proféticas que hablamos y las declaraciones están preparando el camino para que el Señor haga todo lo que quiera. Las acciones y declaraciones proféticas de esta manera, como seres humanos que somos, le damos permiso legal para intervenir en determinada situación o persona, en un acto y una declaración profética. ¿Qué es eso? ¿Qué es un acto? ¿Es una declaración? ¿Qué es una declaración profética? Es algo que se hace en lo natural, que tiene un efecto en el mundo espiritual y regresa al mundo físico con un resultado, un cambio. Amén. Entonces, mire, la declaración profética es algo que se hace ¿en dónde? En lo natural, que tiene un efecto en el mundo espiritual y regresa al mundo físico con un resultado y un cambio. La declaración profética, cuando hacemos, y vamos a profundizar en esto de la declaración profética, cuando hacemos una declaración profética o pronunciamos los planes que Dios quiere llevar a cabo, nos convertimos en la boca de Dios aquí en la tierra. Recuerde lo que estudiamos desde un principio. Dios quiere hacer su voluntad por medio de nosotros, que somos los seres humanos, y para ello necesita un cuerpo y nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces, si vamos a Isaías 55:11, declara la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén. Entonces, mire la importancia de orar con la palabra. Dice que no va a volver vacía. La palabra de Dios fructifica. Quiere decir que la palabra de Dios tiene una acción y tiene un poder cuando la declaramos. No va a volver vacía, se va a desatar y va a prosperar. Dios va a llevar a cabo aquello que está en su mente y en su corazón. Por lo tanto, cuando declaramos algo debe ser lo mismo que habla. ¿Quién? Dios. Amén.
La confesión del creyente. Dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la palabra confesión es el vocablo griego, homologeo, que significa decir lo mismo. La verdadera confesión bíblica es decir lo mismo que Dios dice. Y si Dios lo dice, eso se cumplirá. Amén. O sea, la palabra de Dios es sí y amén. La palabra de Dios no se tuerce, mejor dicho, es como está escrita. La palabra de Dios es llamada también semilla o simiente. Qué fuerte, ¿verdad? Semilla o simiente, semilla porque fructifica, ¿verdad? O simiente porque permanece. Entonces dice Primera de Pedro 1:23, yo le voy a, usted quiere, mire ahí, usted la tiene también. Pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces se traduce como algo sembrado, que la palabra semilla o simiente se traduce como algo sembrado, derramado. Cuando uno habla la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, está esparciendo semillas, está sembrando espermas o semillas que darán un fruto, una descendencia. Esas palabras tienen la habilidad de producir ¿qué? Vida, vida, vida. Por eso también el Señor habla en su palabra que le hagamos recordar sus promesas, ¿verdad? Él dice en los libros de los profetas mayores, hazme recordar mis promesas. ¿Por qué? Porque sus promesas son vidas. Él dice, cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Entonces recordémosle, Señor, tu palabra dice que si creemos en ti, toda nuestra casa va a ser salva. Dice, la palabra determinar significa decretar o decidir. Cuando leemos completo lo que Dios nos está diciendo es, tú declararás una palabra o una promesa y ésta se afirmará o será establecida. Tú esparcirás mi semilla y ésta se levantará, crecerá y se establecerá aquí en la tierra. Comencemos ahora mismo a establecer semillas de salvación, de liberación, de prosperidad, de unidad familiar. Pídale a Dios que use su boca para declarar promesas. Amén. Eso es, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Amén. Entonces, tomemos la decisión de que de hoy en adelante nuestra lengua nunca más sea usada como instrumento del enemigo para maldición, sino que sea la boca de Dios para establecer su voluntad en la tierra. Las palabras decretadas por su boca son poderosas. Dice Job 6:25, cuán provechosas son las palabras rectas, pero qué reprocha vuestra censura. Y dice Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor. ¿Sí ve? Son como aguijones y como clavos hincados, o sea, penetra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Mire, en el valle de los huesos secos, que ustedes lo tienen ahí en Ezequiel 37:1-14, Ezequiel recibe una orden de Dios para profetizar a ese valle de huesos secos, con las instrucciones específicas de cómo hacerlo. Esto es un claro ejemplo de la declaración profética, que cuando somos guiados por Dios a hacer una declaración profética, tenemos que ser obedientes. Usted no diga, ¿será que sí? No, si Dios lo está guiando, hágalo, porque Dios se complace en la obediencia. A veces Dios nos dirá que declaremos cosas que parecen tontas a nuestro propio entendimiento, pero de que tienen gran impacto en el mundo espiritual, y debemos entonces ¿a qué? Aprender a ser obedientes. Segundo, debemos actuar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a ver su rostro, y sin fe no vamos a ver las promesas de Dios que son sí, amén, cumplidas. Entonces, la fe es importante al declarar una palabra profética. Esta declaración debe ser hecha con una convicción absoluta, dejándonos llevar dócilmente por lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. O sea, declarar con fe, yo creo, Señor, yo sé que mi casa y yo te serviremos. Amén.
Yo sé que mi casa y yo, pastora, mis hijos no están, pero yo sé que mi casa y yo serviremos a Jehová y que nuestros hijos son heredad de Jehová. Y usted está sembrando esa semilla y lo está declarando y lo está estableciendo, y usted lo va a ver en el mundo físico porque el Señor lo dice. Amén. Entonces, una acción profética. Ejemplo, la vara de Moisés en Éxodo 14:21. Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Podemos ver un ejemplo de una acción profética cuando Moisés extiende la vara en obediencia, ¿verdad? Sobre el mar Rojo. ¿Porque tuvo que extender la vara? Porque Dios le dijo. ¿Y él se movió en qué? En la obediencia. Moisés, como intercesor en ese momento, hizo el acto profético de extender la vara sobre el mar Rojo, que simboliza la autoridad de Dios. Si no se hubiese extendido la vara sobre el mar, no se hubiese dividido. Y este acto de intercesión profética le dio a Dios el derecho legal. ¿Para qué? Para abrir el mar. ¿Pero por qué? Porque él se movió en obediencia. Y Dios ama la obediencia. Los brazos de Moisés. Y dice en eso 17:9-13. 17:9-13. Y dijo Moisés a Josué: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear con Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía Amalek. Como las manos de Moisés se cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Aquí vemos a Moisés en una colina con la vara de autoridad levantada, y mientras la mantenía en alto, Israel prevalecía sobre su enemigo. Pero cuando la bajaba, debido al cansancio, Amalek prevalecía. ¿Usted cree que los soldados en el campo de batalla estaban viendo a Moisés subir y bajar las manos? No, ellos estaban enfocados en la guerra, ¿verdad? Pero Moisés estaba siendo obediente a algo que le había puesto el Señor que hiciera. Entonces, esto no tenía nada que ver con el ánimo, sino con lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Muchas veces la gente no va a entender, pero los resultados van a ser victoriosos cuando nosotros como intercesores somos sensibles a la voz de Dios y nos movemos en lo que Él nos dice. La acción profética de levantar la vara de la autoridad estaba dando permiso a Dios para cambiar la situación en los lugares celestiales. Cuando Satanás es derrotado en el espíritu, las situaciones naturales cambian a favor de los hijos de Dios. La roca que dio agua, y lo vemos en Éxodo 17:6. Allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horé, golpearás la peña y saldrá de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. O sea que aquí también vemos que Moisés era un hombre de oración, porque para que el Señor le hable a uno, una de las cosas y es la oración, ¿verdad? El estar ahí, Señor, el depender, el rendir la voluntad a Él, al Espíritu, al Señor. Eso hace que la voz del Señor nosotros la escuchemos y seamos más sensibles a ella. Entonces hemos visto en el capítulo 6 que la intercesión profética, usted proféticamente en lo natural, nos ponemos a orar pidiendo la guía del Espíritu Santo en lo natural. Usted penetra el mundo espiritual, establece algo en el mundo espiritual y ese algo regresa al mundo natural dándonos la victoria. Amén. Muchas veces ahí es cuando usted dice wow. Y cuando usted acompaña esa intercesión profética con la palabra de Dios, es que esa es la espada que viene a cortar todo, la palabra de Dios. Cuando oramos con la palabra de Dios, estamos estableciendo algo poderoso en el mundo espiritual. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Dios va a llevar a cabo todo lo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón
de acuerdo a su voluntad y a la alineación con su palabra. Si lo que declaramos debe ser lo mismo que Dios habla. Y ahí vamos a tener ¿qué? Victoria. Entonces ya entendimos la intercesión profética, ¿verdad? Es declarar y establecer la palabra de Dios con poder. Ahora vamos a ver el poder y la autoridad de atar y desatar, que es en el capítulo 7. Dice, una de las cosas, vamos al otro capítulo, al capítulo 7, y vamos a hablar del poder y la autoridad de atar y desatar, porque hoy debemos avanzar 2 capítulos. Entonces, una de las cosas que los creyentes deben entender es que a cada cristiano se le ha dado el poder y la autoridad para presentar a Dios y ejercer dominio y señorío sobre la creación. Entonces, Dios creó al hombre para que ejerciese señorío sobre todo lo creado. Dígale que tiene al lado, tiene señorío sobre todo lo creado. Amén. Dios nos creó para señorear. Usted sabe esa palabra tan profunda, para señorear. Nosotros podemos señorear sobre todo lo que Dios ha creado. Amén. Dice, y Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios le dice al hombre que señoree sobre todo lo creado, le está diciendo en esencia que ejerza dominio. Dígale que tiene al lado, ejerce dominio, señorío y autoridad, porque la tenemos en el nombre de Jesús. Y ejecutemos los planes que Dios nos ha dado o que Él nos da a través de su Espíritu, pues Él le ha dado el derecho legal para hacerlo. ¿Cómo iba a señorearle el hombre? Desde un principio Dios estableció en su palabra que para señorear o tener autoridad en esta tierra era necesario ¿qué? Tener un cuerpo físico, ya que de otra manera sería ilegal, ¿verdad? Operar en esta tierra. Por eso el Señor nos dio toda la autoridad sobre todo lo creado. Esa autoridad viene en 2 formas, en un cuerpo físico, el cual le da al hombre derecho para vivir en esta tierra legalmente, ejercer dominio y señorío y ejecutar los planes de Dios. Entonces nosotros tenemos dominio, poder y señorío a través de nuestro cuerpo físico. Un libre albedrío, usted verá si lo hace o no lo hace. Usted verá si cambia su confesión, su ahora o no la cambia, porque Dios nos dio que, dígale que tiene al lado, tienes libre albedrío de vivir con la queja, con la depresión, con la soledad, con la amargura o salir de ahí. Nos dio una voluntad propia. Dios estableció desde un principio en su palabra que le daba al hombre la libertad de escoger y tomar sus propias decisiones. ¿Sí ve? Entonces mire a ver si las decisiones que usted está tomando están alineadas al Señor, y si no, alíñelas y las vamos a alinear para que tengamos una vida en victoria. El hombre cae en pecado. Nótese que el diablo usó el cuerpo de una serpiente para tentar a Eva, pues él sabía el principio divino que dice que para actuar en la tierra se necesita un cuerpo. Adán no ejercitó señorío y autoridad sobre su mujer ni sobre la serpiente, y él y su compañera cayeron en pecado, perdieron la autoridad y el poder dados por Dios y fueron ¿qué? Fueron apartados del Edén, ¿verdad? Fueron apartados del Edén, expulsados. Desde entonces el hombre necesita ser redimido de su pecado para poder recibir otra vez la autoridad de Dios para señorear en la tierra. ¿Y qué nos redime? Jesús, su sangre, su palabra, amén. Jesús recupera la autoridad. Jesús vino a esta tierra, nació de una virgen, se hizo un hombre y entró a la tierra con un cuerpo físico, lo cual le dio el derecho legal para hacer y deshacer en la tierra. Jesús padece en la cruz, muere, resucita al tercer día y conquista por medio de su muerte la autoridad y el poder, nuevamente entregándoselo a la iglesia, que somos nosotros. Al morir Jesús en la cruz y al resucitar nos dio otra vez ese derecho legal de tener autoridad, amén. Entonces nosotros tenemos autoridad a través de la muerte de Jesús de Nazaret. Cuando usted venga a decir, es que no tengo autoridad, no, diablo cochino, yo tengo autoridad y mi casa y yo serviremos a Jehová, amén. Y mis hijos son heredad de Jehová, amén.
usted tiene autoridad y establezcalo. Y yo no sé cómo estarán sus hijos, dónde estarán, pero ejerza la autoridad que Cristo le dio y empiece a establecerlo en lo natural, para que cuando usted entre a lo espiritual, lo jale, lo crea, lo perciba y vuelva y lo traiga al mundo físico. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está en Mateo 28:18. La palabra potestad en las diferentes traducciones bíblicas es autoridad. Cada vez que usted vea la palabra potestad, se está refiriendo a autoridad. Los creyentes tenemos la autoridad dada por Jesús para ejercitar dominio y señorío sobre la tierra, porque Jesús recuperó lo que Adán había perdido y nos lo entregó a nosotros. Dígale que tiene al lado: tenemos autoridad, autoridad. ¿Y qué es autoridad? Es la palabra griega exousia, que significa el derecho legal delegado para ejercer dominio y señorío con un poder que nos respalde. Wow. En el lenguaje de abogacía o legal se usa mucho la palabra poder. ¿Y qué es un poder? Es la autoridad, es la habilidad o la facultad para hacer cualquier acto o hecho con el derecho legal del otorgante. O sea, nosotros tenemos ese poder y tenemos ese derecho que nos lo dio Jesús. ¿Qué es un poder? Un poder legal es un instrumento escrito por una persona como principal, donde señala a otra como agente representante y le confiere autoridad para llevar a cabo o ejecutar ciertos actos específicos, el lugar o el nombre del principal. Si el principal necesita ausentarse del país, se enferma, muere, automáticamente ese agente tiene el poder para actuar el nombre del principal. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. ¿Lo está entendiendo? Jesús nos dio ese poder y nos dio esa autoridad. Hebreos 9:16 dice: pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Cómo podemos aplicar esta descripción legal a lo espiritual con lo que hizo Jesús? Jesús vino a la tierra como un hombre, murió, resucitó. Esta resurrección le dio un poder legal, el cual nos transfirió a nosotros por escrito. Y en este escrito dice que el principal es el Señor de los cielos y la tierra, y nosotros, su iglesia, somos sus agentes. Él nos confió su autoridad para llevar a cabo o ejecutar en su lugar, actos en su lugar. Aleluya. Entonces, ¿lo estamos entendiendo hasta ahí? Tenemos todo poder, toda autoridad. Jesús, al morir y al resucitar, hizo que ese poder fuera legal en la tierra y nos lo transfirió por escrito. Hay dos tipos de poder legal en la ley moderna, y estos son el poder específico, y este es el poder que es dado para actuar en lugar del otorgante, o principal, solamente en casos específicos. El poder general. En este tipo de poder, el otorgante da y confiere todos sus derechos para ser representado y para llevar a cabo cualquier acto en su nombre. Y lo vamos a ver más adelantico. Jesús no nos dio un poder específico, sino un poder general para ejecutar y llevar a cabo su voluntad en la tierra. No es un poder limitado, es un poder general. Dígale que tiene al lado: es un poder general para ejecutar y llevar a cabo su voluntad en la tierra. Cuando Jesús dice estas palabras: toda potestad o autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id, nos está entregando un cheque en blanco, un poder general. Es decir, la misma autoridad que le fue conferida por el Padre a nuestro Señor Jesucristo, Él nos la confirió a nosotros. Gloria a Dios, amén. Todo lo que el Padre le dio a Él, Jesús nos la dio a nosotros. Jesús nos delega el poder legal general para echar fuera demonios, amén, para echar fuera principados y potestades. Dice Lucas 10:18, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, amén. Hay personas que dicen: no, es que yo no intercedo, yo no me meto con el diablo, porque el diablo, ¿quién tiene más poder? El diablo o Jesús. Y la sangre, ¿verdad?
Nosotros tenemos que estar ahí guerreando y batallando y clamando la sangre y el poder de Dios, porque tenemos ese poder. Le dijo, la palabra hollar es el vocablo griego pateo, que significa machacar, machucar, pisar, pisotear con el pie. Jesús nos dio un poder legal general para pisotear con nuestros pies todas las obras del diablo. Amén. Todas las obras. Él dice, yo les doy autoridad, un poder general para machucar debajo de sus pies a los demonios, las serpientes y toda obra del diablo. Dígale que tiene al lado, pise esa serpiente. Eso es guerra, ¿verdad? Es que la intercesión es guerra. Estamos aprendiendo, pero con poder y autoridad del reino. Aleluya. Estamos llamados a actuar. El nombre de Jesús, estamos llamados a actuar en el nombre de Jesús en cualquier circunstancia, aun cuando nos enfrentemos con el mismo diablo. El derecho legal o el poder general dado por Jesús está respaldado con un poder que viene de los cielos. Y mire este ejemplo, el presidente de los Estados Unidos cuando decreta algo lo dice y lo da por escrito. Entonces esto es un decreto de la ley que se debe ejecutar. ¿Y quién lo debe hacer? Pues sus gobernantes, los alcaldes, ¿verdad? Porque él es el presidente y lo está dando por escrito. Asimismo sucede en lo espiritual. Jesús nos dio un poder legal general para ejecutar todo lo que Él dejó escrito en su testamento. Y nosotros somos quienes tenemos que ejecutar lo que está escrito en ese poder. No es que usted, pastor, ore por mí. Pues sí, el pastor puede orar, pero ya es tiempo de que nosotros tenemos que establecer lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Quién puede orar más por un hijo? ¿Quién? Que conoce el hijo, la madre, ¿verdad? Nosotros. Sí, muy bien, venir y pedirle al papá, papá, bendígame, ayúdeme, guíeme a orar, cómo oro por esta situación, ¿verdad? Pero nosotros estamos aprendiendo para nosotros ponernos a la brecha y aún para nosotros tomar la carga del ministerio, porque Él es la cabeza y nosotros somos los hombros, ¿verdad? Entonces para eso es que estamos aprendiendo, para ponerle límites, la raya al enemigo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que nos respalda para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra es dado cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y este poder se recibe cuando somos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Entonces Jesús nos ha dado un poder legal general y un derecho legal para que lo representemos en la tierra. Dígale, usted representa a Jesús. Usted es un representante de Cristo donde vaya. Entonces, ¿cómo está dejando usted a Cristo y al reino? Porque Cristo no es contencioso, Cristo no es usted presenta banda. Porque tierra del reino meterse a la unción para todos los que gloria a la voluntad eternos. Amén. Estancadas, porque el Señor dice y a la lo hace perder. General que Jesús 19. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. A ti, dígale que tiene al lado, a ti.
Reciba las llaves del cielo, de los reinos, y ate principados, potestades en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y desate la bendición en el nombre de Jesús. ¿Qué significa la palabra desatar? Wow. Es la palabra griega luo, que denota desligar, liberar, soltar, deshacer, permitir, dar permiso para operar. Es desamarrar, declarar algo legítimo o legal, declarar algo propio, abrir, quitar, ¿verdad? Que es desligar, liberar. Nos liberamos del afán y la ansiedad, nos liberamos del pleito, de la contienda, nos liberamos de raíces de amargura, ¿verdad? De disensión, nos liberamos de la pereza, del letargo espiritual. Cuando Jesús le dice a Pedro: todo lo que atares en la tierra, Pedro, será atado en el cielo, en esencia le está diciendo lo siguiente: yo, Pedro, como Señor de los cielos y la tierra, le estoy dando un testamento escrito, donde los señalo o los asigno como mis embajadores, como mis agentes, como mis representantes en la tierra. Dígale a que tiene al lado, ¿está escuchando? Mira, Pedro. ¿Cuántos Pedros? Mira, Pedro. Dios mío, ten misericordia. El Señor de los cielos nos dio un testamento escrito, donde nos está señalando como embajadores, como agentes, como representantes en la tierra. Ustedes tienen un cuerpo físico que les da derecho para operar y vivir en la tierra. Y yo les estoy confiriendo autoridad, está diciendo Jesús. Y les estoy confiriendo facultad con un poder legal general para que todo lo que aten, restrinjan, cierren, prohíban, decreten impropio y ilegal, y todo lo que amarren en la tierra sea atado en los cielos. No me diga que esto no es una revelación muy profunda. Tenemos que aprender a atar y a desatar. Atamos las obras del diablo en el nombre de Jesús y las removemos de los hogares, de nuestras vidas. Amén. Atamos todo espíritu de conformismo, de resequedad y adormecimiento. Ay, yo creo que el Señor ya hizo lo que hizo. No, mi hermano, dígale: despierte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo, Cristo, Cristo en nosotros, esperanza de vida, de gloria, de salvación, de bendición. Amén. Pero nos tenemos que despertar, iglesia. Despiértate. Y lo mismo sucede con el poder de desatar. Jesús nos está diciendo que ejecutemos la autoridad, pues tenemos todo el derecho de hacerlo. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, nos está haciendo responsables por todo lo que sucede aquí en la tierra. ¿Usted cómo está viviendo? Es su responsabilidad. ¿Cómo tiene la familia? Usted es responsable, porque la palabra, el testamento nos instruye, ¿verdad? Amados los unos a los otros como Dios nos ha amado, perdonados los unos a los otros, soportados los unos a los otros, ¿verdad? Que dejemos el dedo señalador, también habla, ¿verdad? El dedo acusador. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Aquí dice, nos hace responsables. Jesús, dígale que tiene al lado, eres responsable. Tú eres responsable de ti, de tu mañana, de tu ahora, de tu futuro, de tus hijos, de tu familia. Eres responsable. No le eche la culpa a su marido ni a su hermano. Cada uno somos responsables. Amén. Jesús nos está haciendo responsables de lo que sucede aquí en la tierra. Y en el momento en que Jesús nos dio esa autoridad, nos hizo ¿qué? En el momento en que Jesús nos dio autoridad, nos hizo responsables de nuestros actos y de todo lo que suceda a nuestro alrededor. Adrián, tú eres responsable de lo que suceda aquí para adelante. Fabiolita es responsable. Jesiba, Esperanza, Patricia, el pastor Fernando allí, la anciana Doris, Héctor, usted es responsable. ¿Qué está saliendo de su boca, hermano? ¿Qué está hablando? ¿Qué está atando? O si no está atando ni desatando, pues también es responsable y le va a dar cuentas a Dios. No, Señor, yo tomaba el evangelio así como muy guaguay, muy así como muy bueno. Yo escuchaba, pero yo no ponía nada por obra. Pues ahí tiene los resultados. Dígale que tiene al lado cada uno.
Tenemos los resultados de lo que hablamos, de lo que confesamos. ¿Cómo atamos y desatamos? Por medio de la intercesión. La intercesión es el medio por el cual podemos cerrar, abrir, prohibir o permitir atar al diablo y desamarrar una persona atada por el enemigo. Por medio de la intercesión, los creyentes podemos prohibirle al enemigo que toque a nuestra familia con enfermedades, abrir puertas ministeriales o laborales que estaban cerradas, liberar a los que están cautivos, declarar ilegal o impropia toda obra de brujería, hechicería, contienda y disensión. Nuestra intercesión tiene poder para cambiar todo aquello que está a nuestro alrededor. Dios no puede resistir al enemigo por nosotros. Nosotros somos los que estamos llamados a resistir al diablo. Ay, si usted sabe que andar con ese hermano o esa hermana no le va por buen camino, pues no anda, resista al diablo. Diga que tiene al lado, resista. Hay que resistir al enemigo. Wow, eso está muy tremendo, ¿verdad? Dios no puede resistir al enemigo por nosotros. Nosotros somos los que estamos llamados a resistir al diablo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Atamos y desatamos por medio de la revelación. Vamos a pedirle revelación al Señor, ¿verdad? Vamos a decirle a Dios que nos dé revelación. Mateo 16:17 declara: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese Simón, hijo de Jonás, ese era un intercesor y señas de que ese no andaba en la bobada. Ese estaba ya metido en la oración para que el Padre le revelara que ese era el hijo de él. Él no se lo va a revelar a cualquiera, no. Él se lo va a revelar a uno que esté metido en oración, que esté ahí clamando. ¿Qué es revelación? Ya lo vimos. La palabra revelación en el griego es apocalipsis, que significa desnudar, velar una verdad que está escondida. Revelación es un acto de Dios por medio del cual comunica una verdad a nuestro espíritu y a nuestra mente, la cual no sabíamos antes. No es algo que no existía, sino una verdad que ha estado en la Biblia, pero que nunca la habíamos visto o entendido. Eso siempre se va a dar, ¿verdad? El Señor siempre nos va a estar revelando cosas que a nuestros ojos no las habíamos visto ni las habíamos entendido. Por eso dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada. ¿Para quiénes? Para los que le amamos, ¿verdad? La revelación o el entendimiento de algo nos da la llave para interceder y ejercer el poder de atar y desatar. Si no tenemos el conocimiento o la revelación de algo, no podemos ejercer nuestra autoridad correctamente. Recuerde lo que estudiamos al principio. Jesús dejó un testamento escrito, el cual tenemos que conocer y recibir revelación. ¿Y cuál es ese testamento, anciana Doris, que dejó el Señor Jesús? El testamento escrito que dejó Jesús, ¿cuál es? Su palabra. ¿Cuál es el testamento que Jesús dejó escrito? A ver, ¿dónde estamos? ¿Estamos en la tierra o ya nos subimos al cielo? ¿Cómo es? ¿Dónde estamos nosotros ahora? Recuerde lo que estudiamos al principio. Jesús dejó un testamento escrito, el cual tenemos que conocer y recibir revelación. ¿Cuál es el testamento? La palabra. Desempolve la Biblia, hermano. Diga que tiene la valla, desempolve la Biblia, para que deje la queja y se alinee al reino, y si la voluntad de Dios sea buena, agradable para cada uno de nosotros. Amén. Hay un escrito en la Constitución, y nos pone un ejemplo de los Estados Unidos, que dice: la ignorancia de la ley no es una excusa. Dígale que tiene al lado: la ignorancia de no conocer la palabra no es una excusa, porque todos tenemos que ir a la palabra. Amén. Nos debemos obligar. Es nuestra responsabilidad buscar, indagar, escudriñar y entender qué es lo que dice el testamento que nos dejó Jesús. Entonces, cuando alguien venga con la queja, dígale: ya fue el testamento, ya fue a la palabra, ya la escudriñó, ya sabe qué dice Dios acerca de lo que usted está viviendo y de lo que le está aconteciendo. Porque es que está ahí la arma, esa es la medicina, esa es la espada, la palabra. Nosotros con tanta palabrería no hacemos nada, todo lo hace el Señor. Amén. Jesús dice, ¿qué nos dejó Jesús? Un testamento. Busquemos en la palabra cuáles son
¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuáles son nuestros derechos, privilegios y responsabilidades? Y usémoslos para prohibir o permitir lo que nos ha sido establecido. A veces hablamos tanto, yo le decía a mi hija la pastora, ay mi hija, estas enseñanzas que sacó el padre de la casa son tan profundas que es que uno, con solo darlas ya está uno lleno. No tenemos ni que hablar tanto, ¿verdad? Con solo tal como está aquí, es que la palabra lo dice todo, pero si no vamos a la palabra, nulos. Entonces, tenemos derechos, privilegios y responsabilidades. Usémoslos para prohibir o permitir lo que nos ha sido establecido. El arma más grande que el enemigo ha usado por muchos siglos para paralizar al creyente, y eso lo dicen muchos los padres de la casa, la ignorancia. Aunque muchos creyentes tienen en teoría todo el poder legal general dado por Jesús para ejercer dominio, la ignorancia del mismo les impide hacerlo. No conocen ni tienen revelación de la palabra. Todo está en la palabra, amén. ¿Quiénes tienen las llaves del reino? Las llaves del reino las tienen aquellos creyentes que han recibido la revelación de la palabra. Hay individuos que han querido usar esa autoridad sin la revelación y han resultado avergonzados. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? En el momento en que Dios nos revela una verdad de la palabra, como la liberación, la sanidad divina, la intercesión, la prosperidad, la autoridad, el poder, la santidad, entre otros, nos otorga una llave para abrir esa puerta que estaba cerrada. Cuando un creyente intercede con revelación y entendimiento de lo que está orando, todo lo que prohíbe, ata, declara legal o impropio, ya ha sido hecho ¿qué? En los cielos. Diga que tiene al lado, ya ha sido hecho en los cielos. Aunque Dios quiere darnos revelación o conocimiento de toda su palabra, no todos estamos dispuestos o preparados para recibir nuevas verdades. Dios no permite que ciertas cosas nos sean reveladas a algunas personas. ¿Por qué? Porque nos falta estudiar, compromiso, amén. Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Dios no revela sus misterios a cualquiera, sino a aquellos que anhelan y desean con todo su corazón conocer más de Él, amén. Ay, aleluya. ¿Quiénes son los que reciben revelación? Los hijos, los que oran, ¿verdad? Los que buscan, los que escudriñan. ¿Qué produce la revelación de la palabra en un creyente? Cambia el destino. Diga, tiene al lado, cambia tu destino. Vamos a la palabra. El nombre Simón significa caña débil, caña frágil e inestable. Simón representa o simboliza al creyente débil, frágil e inestable. Aquel que no tiene revelación de la palabra porque no la lee, no la escudriña, no la busca. Representa a un creyente de doble ánimo, derrotado por cualquier circunstancia que se deprime. Cuando venga un derrotado, deprimido, dígale: usted sí va a la palabra, vaya y verá que eso le quita la depresión y el derrotamiento y todas esas cosas. La revelación cambió a Simón de tal manera que hasta su nombre tuvo que ser cambiado por Pedro, ¿verdad? Que significa un pedazo de roca alargado, roca pequeña, peña, piedra viva. Pedro simboliza a un creyente que es pilar en la iglesia. Dígale que tiene al lado: Pedro. Vamos a convertirnos en Pedro sí o sí con estas enseñanzas, ¿verdad? De aquí tenemos que salir como Pedro. Cuando una revelación de Dios viene a nuestra vida, impacta con tanta convicción que nos lleva a actuar en ella y nos vuelve una roca firme. Convierte a la persona en un guerrero. Dígale: vamos a ser guerreros. Y la última parte de este versículo de la Biblia amplificada se lee así: y las puertas del Hades, los poderes de la región infernal, no prevalecerán contra ella, ni permanecerán fuertes hasta su destrucción, ni vendrán en contra de ella. Concluyendo, diríamos lo siguiente: Dios nos ha dado el poder legal general, Dios nos da el derecho, nos ha dado la autoridad, la facultad para ejecutar el testamento escrito que Jesús nos dejó. ¿Cuál es este testamento? La palabra. Él nos ha delegado toda su autoridad y nos ha hecho responsables de lo que suceda en la tierra. Dios no resistirá al enemigo por nosotros, sino que cada creyente tiene que hacerlo por sí mismo. La manera de hacerlo es a través de la intercesión, pues a través de esta podemos abrir o cerrar las puertas, declarar algo legítimo, ilegítimo o legal. Pero hay una clave en todo esto, y es que si no tenemos revelación de la palabra acerca de aquello por lo cual vamos a interceder, no tendremos los resultados que esperamos. Es necesario recibir revelación tanto para orar efectivamente, pero como para llegar a ser creyentes maduros y sólidos en el Señor. Dígale a que tiene al lado: te veo maduro,
Te veo sólido en el Señor. Y póngase en pie y le vamos a dar gracias a Dios que ya llegó el padre de la casa. Ay, sí. Amado Señor, te damos gracias. Cierra sus ojitos. Dígale: Señor, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos llenes de revelación, de conocimiento, Padre, para poner en práctica lo aprendido, lo que hemos recibido, Señor. Aprender, Dios mío, a interceder proféticamente con tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito. Aprender, Señor, Madre amado, a manejar las llaves del reino, Señor, que se nos dan, Dios mío santo. Te pedimos, Señor bendito Dios, que seas tú obrando a través de tu Espíritu, Señor, fortaleciéndonos, guiándonos y cimentándonos, Señor. Trae revelación de tu palabra, Señor. Trae revelación de la intercesión. Trae revelación de las armas espirituales que nos has dado, Señor. Te lo pedimos en esta hora, mi Rey bello, y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y que el Señor me los bendiga grandemente. Y dele un aplauso al Rey. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios esta hora. Tome asiento. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Bendecidos? Bueno, vamos a continuar con esta clase y vamos a ver el libro de Jueces, la importancia que tiene el libro de Jueces y todo lo que nos habla el libro de Jueces. Amén. Estos libros, usted sabe, lo que hacemos acá es un resumido porque no nos da tiempo de ver profundamente todo lo que es, pero sí que podamos tener nosotros un conocimiento acerca de lo que Dios está haciendo y la transición de los tiempos de lo que está sucediendo. Entonces vemos aquí, estamos terminando un tiempo y este libro es un libro de transición, es un libro de transición hacia lo que es el libro de los reyes. Jueces es una transición y es un trasfondo que nos habla acerca de llevarnos al libro de Reyes y es un tiempo importante porque es un libro donde vemos cómo Dios se glorificó y usó hombres en diferentes lugares y territorios para liberar a Israel a través de los procesos y las luchas que estaba viviendo. Amén. Este libro muchos lo atribuyen a Samuel, que Samuel fue el escritor. La palabra clave más importante en este libro de Jueces la palabra clave es la palabra derrota. Este libro hace un énfasis, no lo tiene ahí, hay cosas que yo le digo que no están en su material, pero que usted lo entiende y lo vaya aprendiendo. Es un caso, ¿por qué? Por causa de lo que se vivía. Nosotros vemos ahí en la primera parte donde dice autor anónimo, pero la mayoría de los estudiosos lo acreditan a Samuel. El tema de este libro era la apostasía y la liberación. Enfatizan los hombres y mujeres que trajeron liberación. Entonces, mire, hay cuatro palabras principales o un ciclo que nosotros vemos en este libro de Jueces, que lo vamos a ver siempre, que es el pecado, el castigo, el arrepentimiento y la liberación. Entonces Jueces es como unos años acerca del pueblo de Israel donde vivían en este ciclo, era como un ciclo, ¿no? ¿Qué venía? Ellos pecaban, venía un castigo por causa del pecado. Después de ese castigo ellos se arrepentían, le pedían a Dios que los liberara. Dios enviaba un juez que los liberaba y de pronto tenían unos años de paz. Pero después de que tenían unos años de paz, volvían y pecaban, volvía y venía el castigo, volvían y se arrepentían. Dios enviaba otro juez que los liberara y vivían unos años de paz. ¿Y qué venía? Otra vez lo mismo, el pecado. ¿Y qué nos habla importante este libro de Jueces? La vida, porque recuerde que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Entonces hay muchos creyentes, yo he visto que gente dice, ¿por qué mi vida no avanza? ¿Por qué mi ministerio no avanza? ¿Por qué mi llamado no avanza? Y cuando uno los ve parece que viven en el libro de Jueces. Pecan, o
se arrepienten, les viene el castigo, luego se arrepienten, Dios les da liberación, les da bendición y después vuelven y pecan. Y entonces viene otra vez lo mismo, viene castigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el pecado trae consecuencias y el pecado trae castigo. Amén. Entonces, a veces pensamos, hay gente que enseña y enseña el abuso de la gracia. De decir, no, ya Jesús pagó por todo, ya Él pagó por todos nuestros pecados, no tiene que ver nada con lo que nosotros hagamos, pero eso ya no es gracia, eso es una desgracia. Amén. Eso es una desgracia. Y mire que la desgracia también tiene gracia, aunque es desgracia, pero tiene gracia. ¿Qué significa? Que aunque la persona crea en la gracia, pero está viviendo una desgracia. ¿Por qué está viviendo una desgracia? Porque está viviendo ciclos de maldición, ciclos de pecado. Entonces el diablo siempre batalla, y recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Entonces, ¿qué viene? Vienen las opresiones espirituales, vienen la acusación, viene el temor, viene el afán, viene la ansiedad. ¿Y qué hace? Que el pueblo comprometa sus principios, comprometa su palabra, comprometa su llamado y vengan todos estos ciclos de pecado y de desorden. Este libro de Jueces es un periodo de Israel, hace referencia a un periodo de Israel y geográficamente habla de muchos lugares. Entonces, no es como que un juez se levantaba hoy aquí y se iba y venía otro aquí, se iba y venía otro aquí. No, hubieron varios jueces y habían jueces que eran contemporáneos. Significaba que el mismo acontecimiento estaba sucediendo en dos diferentes lugares de Israel al mismo tiempo. Como por decir yo, el juez Sansón está en la Comunidad Valenciana y el juez Jefté está allá en Asturias y está aconteciendo al mismo tiempo. No es un ciclo consecutivo. Hay unos que son consecutivos y hay otros que son contemporáneos. Amén. Eso es importante que usted lo entienda para entender lo que es el trasfondo y lo que Jueces nos quiere entregar. Amén. Entonces mire esto. Aquí nos habla acerca de varios jueces y yo quiero mostrarle un poco acerca de los jueces. Los jueces que nos habla. Hay muchos jueces, de unos se habla más, de otros se habla menos, pero quiero que veamos como un poco resumido. Si me ayuda ahí con la pantalla, eso está. Vamos al primer juez, por favor, a la página de Jueces de Israel. Número 1 está el juez Otoniel. Este es el primer juez que hubo en la Biblia. Este era un hombre muy conocido porque era hijo del hermano, o sea, sobrino joven famoso de Caleb. No sé si se acuerda cuando se casó y entonces dice, ¿quién hará esto? Bueno, él hizo una hazaña y a causa de esto también ganó renombre de juez. Otoniel ya era conocido como héroe que había tomado parte de la conquista de Canaán. La presencia de Otoniel como primer juez pone claro que Israel ciertamente se apartó rápidamente del Señor. Ahora, algo que yo quería compartirle en esta hora. ¿Cuál es el capítulo más importante de Jueces? Antes de entrar ahí, quiero que me dejes en pantalla Otoniel. ¿Cuál fue el primer juez? Otoniel. ¿Sobrino de quién? De Caleb. Pero yo quiero, mire, el capítulo clave o el capítulo más importante del libro de Jueces es el capítulo 2. Anótelo porque usted no lo tiene ahí. Esto se lo digo yo como referencia para que usted estudie, profundice y aprende. Jueces capítulo 2. Aquí nos habla acerca de la apostasía de Israel y acerca de la obra de los jueces. Y le quiero leer algunos versículos. Si usted tiene su Biblia o si usted tiene que tomar nota, anote los versículos que le voy a leer porque son importantes. Esto no está en el material ni nada, pero son bien importantes. Jueces capítulo, todos los versículos, o sea, solo voy a decir el versículo porque todo está en el capítulo 2. Amén. El versículo 16, mire que dice, y Jehová levantó jueces que librasen de mano de los que lo despojaban. Entonces Dios levantó jueces ¿para qué? Para liberar a Israel de mano de aquellos que los despojaban. Versículo 18, cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y les afligían.
Entonces la aflicción y la opresión causaba que clamaran a Dios. Dios tenía misericordia, levantaba un juez para que lo librase, pero esto solo acontecía por un tiempo. Versículo 19, todo lo estoy leyendo, capítulo 2. Mas acontecía que al morir el juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Qué fuerte eso y qué triste. Cuánta gente nosotros vemos dentro de las iglesias que no quieren volverse a Dios, que no quieren apartarse y separarse de su camino, de su maldad. Simplemente quieren como una gratificación, que Dios les dé algo, que Dios haga algo, pero seguir viviendo la misma vida de pecado, la misma vida de maldad, la misma vida de mentira, y esperar que les vaya bien. Nosotros tenemos que ser reales. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Quiere decir que por bien que le vaya a una persona, si Dios no está en su vida, tarde o temprano van a venir los opresores, tarde o temprano va a venir la adversidad, tarde o temprano va a venir el dolor, la tristeza, el luto, la necesidad, la ansiedad, la frustración. Por eso que nosotros no solo predicamos un evangelio que sana y que salva, sino un evangelio que previene. ¿Qué significa? Que si caminamos en lo que la palabra de Dios nos dice, nos va a prevenir de todo lo que pudiera acontecer en nuestra vida. La Biblia dice, si oyéremos su voz y cumpliéremos su palabra y sus mandamientos, entonces Dios nos guardaría, Dios nos bendeciría, Dios haría grandes cosas en nuestra vida. Entonces hay un evangelio de salvación y de liberación, pero también hay un evangelio de prevención, amén, que nos guarda de cosas futuras. La mayoría de la gente lo que vive es por causa de las decisiones que toma, por causa de su corazón, de su vida. Entonces, mire esto, yo creo que Jueces relata el corazón y la condición de mucha gente hoy en día. Mucha gente dentro de la iglesia viene uno y le dice, pastor, pero ¿por qué no ha cambiado esto? O ¿por qué si yo he creído por esto no ha sucedido? Pero es que no, el problema no es por lo que usted cree, el problema es la vida que se vive, es la forma que se está viviendo. Hay gente que hoy tiene su esposa, comete adulterio, llora, se arrepiente y espera que mañana todo le vaya bien. Y en medio que Dios le arregla toda la situación, vienen y se consiguen otra mujer, vuelven y adulteran. Y entonces a la realidad que están jugando con Dios, ¿cómo le va a ir bien? ¿Cómo nos va a ir bien a nosotros viviendo de esa manera? Dios es santo, Dios es puro, Dios es soberano. Entonces nosotros tenemos que enseñar al pueblo. Y a mí este libro de Jueces, de verdad que es tan profundo. Yo casi que cada libro yo le digo, vaya, lea, estúdialo, apréndalo. Señor, háblame. Porque la Biblia dice, el Señor dice, se acercan a mí como si sus obras fueran justas, como si sus obras fueran buenas, pero su corazón necio, entenebrecido, está lejos de mi presencia. Entonces, antes de cambiar obras, tiene que cambiar nuestro corazón. Porque cuántas personas, cuando el pastor está, cuando el líder está, cuando el que lo guía está, se porta bien. Pero no es sino que se vaya el líder, que se vaya el pastor, que se vaya el mentor. Y entonces ya como parecen en esos colegios de niños cuando salía el maestro. Salía el maestro, quédense aquí en orden, vengo dentro de 5 minutos, voy a recoger un documento. Y cuando regresaba, ¿cómo estaba el salón? Patas arriba, todo el mundo brincando, tirando papeles, rasgando, tirando libros. Así está la iglesia. Por eso Dios también levanta modelos y levanta jueces. ¿Para qué? Para mostrarle a un pueblo de que podemos hacer las cosas rectas, honestas, puras, sinceras, y mostrar de que Dios está con nosotros. Amén. Mire ese versículos tan poderosos, cómo nos enseña el Señor que ellos se volvían atrás. Y en el versículo 22 dice, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir en el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Mire qué fuerte esto. Este libro de Jueces capítulo 2, yo le digo, léaselo para que entienda bien ese ciclo de apostasía, de pecado, de desobediencia, pero como en medio de todo eso siempre Dios levanta a alguien. Amén.
siempre hay alguien. Entonces nosotros tenemos que tomar esa posición de decir como yo soy el juez de mi casa, amén. Y el juez no es el que juzga, el juez es el que salva. Amén. ¿Está entendiendo eso, no? Porque a veces somos los jueces que juzgamos. No, Dios no quiere los jueces que juzgan. Dios quiere los jueces que salvan, los jueces que liberan, los jueces que dicen yo voy a la pelea, los jueces que dicen yo voy a liberar mi casa, yo voy a levantar mi casa, mis hijos, voy a orar por mis generaciones, yo voy a hacer las cosas diferentes porque sé que Dios va a hacer algo diferente. Entonces Dios nos enseña, y este libro nos enseña el énfasis de la importancia que tenemos que permanecer firmes aun cuando las cosas sean difíciles. Aun cuando las cosas sean difíciles, dice, con todas estas pruebas y todas estas persecuciones, Dios probaba el corazón de ellos, cómo ellos iban a aportar cuando ya todo estuviera bien. Entonces, y yo le digo muchas veces, hay gente que donde Dios la bendijera no los volveríamos a ver. Hay gente que tiene un corazón tan perverso que con lo poco que tienen no son capaces de amar, de ayudar, de bendecir, sino que imagínense, les pasarían el coche por encima a otro. Entonces uno tiene que volver ese corazón. Entonces miremos estos jueces tan importantes. Otoniel número 1, número 2, Ahod. Después de gozar de 40 años sin opresión, los moabitas subyugaron ciertas zonas de Benjamín y Efraín, y Ahod fue un hombre principal de Benjamín que asesinó al rey de Moab y liberó la zona oprimida de Israel. Y después de esta liberación, el pueblo de Israel tuvo 80 años de reposo. Entonces eran como ciclos de 40. Estos son como 2 ciclos. Después viene Sangar. Este luchó contra los filisteos y trajo también liberación. Después nosotros vemos a quién, a Débora y a Barak. Conocemos la historia. Estos son, hay 3 jueces ahí en el material. Hay 3 jueces principales, creo que nos habla, que son Gedeón, Débora y Sansón. Quizás sean los más conocidos, ¿cierto? Sansón, Débora y esos son los que más conocemos de esta historia. Conocemos toda la historia, cómo Dios liberó a través de la profetisa Débora todo Israel. Gedeón, conocemos la historia de Gedeón. Después de convencer a Gedeón por medio del uso de 3 señales sobrenaturales, Dios le empleó para liberar a Israel y a los madianitas. Ahí en su material está el énfasis principal en este juez. Este es quizás el más importante de todos los jueces. La batalla misma evidenció la obra de Dios que actuaba a favor de Israel. ¿Por qué muestra tan fuerte Gedeón? Es la historia más completa, que más se habla y que más habla de la valentía y todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque Gedeón, Dios mostró su mano y su poder venciendo a más de 130,000 hombres con un ejército de 300 hombres. Y cualquiera puede decir, no, pero es que este Gedeón, ¿por qué pedía una señal y otra señal y otra señal? Porque lo que se le estaba pidiendo no era fácil. Recuerde que en el primer llamado vinieron 25,000 personas, se volvieron 15,000 y 10,000 se quedaron. Y Dios les dice, todavía son muchos. En el segundo llamado se devuelven el resto y solamente quedan 300. Y Dios le dijo, con estos 300 vas a derrotar a 135,000. Era algo que no tenía sentido, no cabía en la cabeza, ni siquiera pudiera caber en la cabeza de Gedeón. ¿Cómo nosotros vamos a vencer con 300 personas un ejército de 135,000? No tiene sentido. Pero como Dios le mostró a través de diferentes formas, incluso en la misma boca de los enemigos, Dios le habló a Gedeón. Cuando él descendió y escuchaba a uno que le decía a otro, yo veía esto, que sucedía esto, y decía, eso es Gedeón que nos va a vencer. Como Dios mismo usó la boca de los propios enemigos para mostrarle que él le iba a dar la victoria, y Dios le dio la victoria a través de la promesa y la palabra que le había dado. Amén. El otro juez importante es Jefté. Es el otro juez importante. Ahora lo vemos un poquito. Otro juez importante, Tola y Jair. Estos es probable que fuesen jueces contemporáneos. Tola sirvió en el oeste de Jordán y Jair en la ribera oriental. O sea, estos es muy posible que fueron al mismo tiempo.
y este habla Jefté, liberó a Israel de los amonitas, pero la fama de este juez proviene de un voto que hizo a Dios antes de la batalla. Este juez es famoso, anótelo porque este juez es famoso en Jueces capítulo 11 y en el versículo 1. Este juez es importante y nos enseña algo muy importante. Jueces 11:1 dice: Jefté era un hombre esforzado y valeroso y hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. O sea, Jefté era hijo de una ¿qué? Prostituta. Era hijo de una prostituta, pero esto no le impidió a él ser un hombre valeroso y valiente. Entonces esto nos enseña que no importa de dónde nosotros venimos, Dios puede hacer algo grande a través de nuestras vidas. Pero ¿qué fue lo que más llamó la atención de Jefté? El pacto que él hizo para cuando volvía de la batalla. Jefté hace algo, y yo quiero que lo miremos ahí en el segundo punto. Dice, prometió que sacrificar a Dios lo primero que saliera de su casa al volver de la batalla. O sea, Jefté hace un pacto con Dios. Dios lo escoge, Dios lo levanta, Dios lo llama, y Dios le dice: Jefté, a través de ti yo voy a liberar al pueblo de Israel. Y entonces Jefté hace un pacto con Dios y le dice: Señor, si tú me das la victoria, la primer persona que yo me encuentre al regresar de la batalla, yo te la voy a sacrificar a ti. Él va a la batalla, él obtiene la batalla, y cuando vuelve de la batalla, la primer persona que salió al encuentro a abrazarlo y a recibirlo fue su única hija, porque no tenía más hijas. Fue su única hija que salió a abrazarlo y a recibirlo. Y cuando él la vio, le causó tanto dolor en su corazón que él, en vez de abrazarla, saludarla, él dice: ay, hija mía, ¿por qué tenías que ser tú? Hice un pacto a Dios y le dije que la primer persona que saliera a mi encuentro le iba a sacrificar. Y entonces la hija le dice, porque era una joven virgen, era doncella, le dice: padre, déjame llorar mi virginidad, déjame llorar que soy doncella, déjame llorar por unos días y después cúmplele el pacto a Dios. Y dice que ella lloró y con las diferentes doncellas caminó por los diferentes lugares llorando, y de ahí nació como una tradición o algo así de esos que lloran en los valles. Entonces ella llora esto, y cuando vuelve, y su padre cumple el pacto y sacrifica a su hija. Entonces la pregunta, uno dice: ¿y por qué después de venir de una batalla, de una victoria donde Dios le había prometido que le da la victoria? Y entonces mucha gente se pregunta y dice: bueno, ¿y cómo podía tener que salir su hija, su única hija? ¿Por qué no pudo haber sido? ¿Por qué usted cree que no fue otra persona? Porque era una representación de lo que iba a pasar, una primicia. Porque era algo importante para él, que era como la Virgen pura, como el pacto de Abraham que le pidió al hijo. ¿Qué más? Dios quiere que le demos lo mejor. Mire, les voy a decir algo bien fuerte. ¿Sabe cuál era el problema que tenía Israel y que tenemos hoy dentro de la iglesia? Las mezclas. Las mezclas. Pregunta: ¿en qué parte de la Biblia Dios nos mandó a sacrificar personas? En ningún lado. En ningún lado usted encuentra que Dios diga: sacrifícame a tu hijo, sacrifícame, aparte de Abraham, ahora lo vemos. No hay una ley que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y no hay una ley que dice: sacrifíqueme su primogénito, o máteme el primero cuando usted venga de una victoria, máteme el primero. No se encuentra. ¿Y sabe por qué le pasó esto a Jefté? Porque diferente es Abraham. Abraham, Dios le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo, dame a tu hijo, tu único hijo, o el hijo de la promesa. Dios le pidió a Abraham. Aquí en esta historia Dios no le pidió nada. Fue Jefté el que le dijo a Dios: si tú me das la victoria, yo te voy a sacrificar la primera persona que me encuentre. Dios no se lo pidió.
Él fue el que ofreció algo que no tenía que ofrecer. Nosotros, esto es lo que se llama el fuego extraño. Hay gente ofreciendo cosas a Dios que Dios nunca ha pedido. Hay gente dando algo que Dios nunca ha dicho que le demos. ¿Qué significa? Los cananeos, que era la tierra donde ellos estaban, tenían la costumbre de sacrificar sus hijos, de pasar sus hijos por el fuego, de sacrificar personas. Entonces lo que él quiso hacer fue, como una costumbre pagana, volverlo en una costumbre de la gente de Israel. Entonces Dios le dio un ejemplo y le dijo: tú no puedes hacer algo pagano porque el precio que vas a pagar es muy alto. Son tus propias generaciones, son tus propios hijos. ¿Qué significa? Yo quiero que me entienda esto. El punto es este: nunca Dios nos mandó a nosotros ni a los judíos a sacrificar a nadie para Dios. Nunca. Esto era una costumbre que pagana de los cananeos, de la tierra donde ellos habitaban. Por eso Dios le decía: no se casen con los cananeos, no se mezclen con los cananeos. ¿Por qué? Porque ustedes van a adquirir esas costumbres paganas. Y aquí donde viene el punto: hay mucha gente dentro de la iglesia con costumbres paganas, ofreciéndole a Dios, dándole a Dios, o haciendo cosas que Dios nunca ha pedido o que Dios nunca ha mandado, o haciéndolas de la forma que Dios nunca nos ha enseñado. Esto es bien importante. Ejemplo: hay gente que dice: yo no diezmo en la iglesia, pero yo mi diezmo se lo doy a los pobres. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros no demos el diezmo a Dios y que lo demos a los pobres? Entonces esos son costumbres que paganas. Pensamos que son buenas obras, pero al final no van a agradar a Dios para nada. Entonces lo que Dios quiere quitar de nuestro corazón, y lo que Dios le estaba enseñando a Jefté, que aunque fuera un hombre que Dios le daba la victoria, que aunque fuera un hombre que era valeroso, Dios decía: tienes que ser limpio de toda mezcla y de toda contaminación. Dios quiere limpiarnos a nosotros. Yo se lo digo como pastor, como líder, como mentor. Dentro de la iglesia hay mucha mezcla, pensamientos del mundo, buenos pensamientos, buenas intenciones, pero al final no se está obedeciendo lo que Dios está diciendo. Y se le está ofreciendo a Dios lo que Dios nunca nos ha pedido. ¿Usted me entiende esto? El deseo de Dios es que nosotros cumplamos con lo que Él nos manda, no con lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo es el hijo obediente? El que hace lo que se le dice. ¿Y cómo es el hijo desobediente? El que no hace lo que se le dice, pero hace lo que no se le dice. Y así está la gente dentro de la iglesia. Involúcrate en la visión. Ay, no, eso de la visión no es para mí. Pero sí se va por allá a hacer lo que no se le ha mandado. De cómo se puede avanzar el reino de esa manera, cómo se va a avanzar el reino. Y yo me encuentro mucha gente dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, que tienen mucha mezcla. Y cuando la gente sale de un ministerio para otro ministerio, y entonces la gente tiene que mezclar. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Es como, imagínese que usted tiene un discípulo que dice: ay, a mí me gusta mucho, usted es un buen mentor, me gusta mucho como usted me mentorea, me gusta mucho como usted me cuida, pero es que a mí el pastor y la pastora, es que no, yo con ellos no sé, yo no tengo relación, no me caen bien, yo no puedo recibir de ellos. ¿Usted qué cree que hay en el corazón de esa persona que le produce hacer eso? Porque hay una mezcla. Entonces Dios quiere liberarnos de mezclas. Y este hombre Jefté sufrió en sus propias carnes lo malo que es ofrecerle a Dios lo que Dios no nos está pidiendo. ¿Qué tenemos que darle a Dios nosotros? Lo que Él nos pide. Amén. Es ser obedientes a su palabra, obedientes a su mandamiento. Jesús lo dijo: si ustedes me aman, amen mi palabra, amen mi mandamiento, guarden mi palabra. Ya tenemos tantos mandamientos de Dios para cumplir como para andar inventando nuevos mandamientos. Ese es el problema de la gente en las iglesias. Usted ve dentro de las iglesias la gente mandando a la gente a hacer cosas que Dios no ha dicho que haga. Puros mandamientos ¿de qué? De hombres. Y la gente hoy en día tiene mandamientos de hombres. Yo esto me lo he encontrado muchas veces. El
vestirse. Yo me recuerdo tanto esta mujer que vino a la iglesia y me sorprendió mucho porque me dijo, pastor, yo quiero ser ujier. Una mujer como de 60 años. Me dijo, yo quiero ser ujier. Y yo le dije, claro, bien pueda, aquí puede ser ujier, aquí puede servir. Y entonces, pero mire cómo es el enemigo de astuto y cómo trabaja, porque primero te dice como algo bueno que te atrae, pero detrás tiene algo que no te quiere decir, que te quiere escupir. Y entonces yo quiero ser ujier, y yo la vi, yo dije, claro, aquí necesitamos ujieres, necesitamos gente para servir a Dios. Y entonces me dice, pero es que yo no puedo servir como ujier acá. Entonces ya empieza la cosa como a decir, ¿qué? A tomar una forma, ¿qué está pasando? Y me dice, no, porque es que a mí me enseñaron que las mujeres tienen que vestir como mujeres y los hombres como hombres. Y yo veo aquí que las mujeres usan pantalón. Y a mí me enseñaron que las mujeres usan falda. Y entonces para yo servir como ujier aquí, tengo que usar falda. Y ninguna ujier usa falda. Yo le dije, no hay ningún problema. Usted puede servir con falda. No tiene problema. Usted quiere servir con falda, sirva con falda. Entonces me dice, no, porque aquí es donde viene ese espíritu. Que no solamente es algo que está en ellos, sino que quieren contaminar lo demás. El peligro de las mezclas es que contamina, busca contaminar, no busca cambiar, busca contaminar. Y entonces me dicen, no, porque para yo servir como mujer, entonces lo correcto sería que todas las mujeres usaran falda. Y esos son mandamientos de hombres, de hombres. ¿Por qué es un mandamiento de hombres? Yo le dije lo que le he dicho a varios ya. Le dije, si usted me muestra en la Biblia donde las mujeres tienen que usar falda y los hombres pantalones, yo le pongo falda a todas las mujeres y pantalón a todos los hombres. Pero yo sí le puedo mostrar en la Biblia más de 5 hombres con falda. David, Jesús, muchos. Hasta Dios dice, sus faldas llenaban el templo. Entonces, la pregunta es, ¿eso es de Dios o es un mandamiento de hombre? Entonces, estamos tan ocupados y tan encerrados en cosas que hemos mal aprendido. ¿Cómo cuesta liberar la gente de cosas que han mal aprendido? Por eso es que la palabra, por eso usted está en este instituto bíblico. ¿Para qué? Para tener fundamento, para tener peso, para tener conocimiento. Por lo menos usted no tiene la respuesta, pero viene un momento que Dios le dice, a ver, ¿dónde dice eso en mi palabra? Y usted dice como que en ningún lado. Entonces, ¿yo qué hago haciendo esto? Porque todo lo que hacemos tiene que tener un fundamento en la palabra. Entonces, yo le invito para que lea y vea la tristeza y el dolor que tuvo que vivir Jefté por causa de tener mezcla en su corazón. Y yo le pondría esta enseñanza: aunque Dios te use y aunque seas poderoso, cuídate de no tener mezcla, porque las mezclas dañan, las mezclas producen nada bueno. Por eso santidad significa puro. Puro es sin mezcla. ¿Qué es el oro puro? Sin mezcla. Si no, no es puro. No es que ese oro es rebajado, es al 14, es al 9, es al 12, es una aleación con plata, no es puro. Puro es puro, sin mezcla, sin nada de plata, sin nada de golf, sin nada de nada. Es oro, oro y oro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Otro juez, siga por favor, Jefté. Este me impacta mucho a mí por causa de la mezcla. ¿Aprendió eso? Lea esa historia tan poderosa. Aquí vemos otros jueces que son menores, no se nombran mucho, pero que hicieron grandes cosas, pues ya que la palabra de Dios los muestra. Ibzán, Elón, Abdón, Sansón, que lo conocemos todos, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí terminamos con esa parte de los jueces. Entonces, los jueces fue una transición entre lo que es los patriarcas y todo esto y este movimiento,
y entre los reyes. Recuerde que ¿cuál era la diferencia? Le voy a leer esto un poquito. Los jueces no eran como los reyes que aparecieron posteriormente en la historia de Israel. ¿Por qué los jueces no eran igual que los reyes? ¿Cuál fue el último juez? ¿Saben cuál fue el último juez? Pues les voy a decir quién fue el último juez. Samuel fue el último juez de Israel. Y ahí está la transición de jueces a reyes. Amén. ¿Por qué la transición de jueces a reyes? Porque Samuel ungió el primer rey de Israel, que fue Saúl. Y de ahí vino David. Por eso en su índice usted encuentra Josué, jueces, porque después de Josué se levantaron los jueces, o unas pocas tribus. Y la gran diferencia de los reyes era su posición de gobierno. No se transmitía a sus descendientes. Quiere decir que cuando el juez moría, se terminaba el juez, se terminaba la historia, se terminaba la dinastía. Dios levantaba otro juez diferente que no tenía nada que ver con el juez anterior. No era generacional. Cuando Dios levanta a los reyes, pone a Saúl, pero quita a Saúl por causa de su desobediencia y su pecado, pero después levanta ¿a quién? A David. Y David viene ¿quién? Salomón, Salomón viene Roboam, Roboam viene, entonces viene ya, los reyes son ¿qué? Generacionales, generación, es por orden de cuna y de casa, ya no es simplemente porque Dios levantó, no, es algo generacional. Amén. Y así nosotros tenemos que tener la expectativa que nuestro llamado es generacional, que las bendiciones que hay sobre nosotros vienen sobre nuestros hijos, que la fe que hay en nosotros viene sobre nuestros hijos. Por eso dice Pablo a Timoteo, dice, la fe que estaba en tu abuela, que estuvo en tu madre y que sé que ahora está en ti. Quiere decir que cada generación después de nosotros tiene que ser mayor en todo, mayor en fe, mayor en conocimiento, mayor en palabra, mayor en presencia. Amén. Nos aferramos a eso. Y para terminar, vamos a ver rápidamente lo que es el libro de Ruth. Vamos a terminar con este libro de Ruth y ya entramos. ¿Entendió eso? ¿Entendió que después de Moisés, de la liberación, levanta a Josué, que lo vieron la semana pasada? Después de Josué, ¿qué viene? Los jueces. Y después el último juez, ¿quién fue? Samuel. Y Samuel hace la transición para que se levanten los reyes. Mire esto. El libro de Ruth, los judíos también, la mayoría lo atribuyen a Samuel, porque Ruth habla de jueces. El tema es amor y redentor. Los eventos en este libro acontecen en el tiempo de jueces, donde Israel era una nación dividida y derrotada. Durante los peores tiempos, Dios revela su amor a favor de los que confían en Él. Y esta es una historia que comienza con una escena de hambre, muerte y desconsuelo. Dice, aconteció que en los días en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Amén. Entonces, en el tiempo ustedes lo vieron y ustedes conocen la historia, que Noemí salió de la tierra, que tuvo sus hijos, se casaron con dos moabitas, con Ruth y con la, ¿cómo se llama la otra? Con Orfa. Y Orfa vemos cómo se devolvió, pero vemos cómo una mujer, Ruth, creyó en la palabra y cómo hizo una promesa, hizo un pacto y le dijo a Ruth, te voy a seguir, te voy a obedecer. Y ahí donde yo decía algo tan importante que yo quiero que usted entienda, porque en esta casa usted tiene que entender esto, usted tiene que entenderlo. No existe tal cosa como nosotros ser seguidores de Cristo sin ser seguidores de hombres. Yo llego a esta conclusión. No existe tal cosa como yo ser seguidor de Cristo sin ser seguidor de hombres. Y es un lema que usamos mucho, y si lo usa, úselo, no pasa nada. Hay que entenderlo y se entiende el contexto. Amén. Pero la gente dice, yo no soy seguidor de hombres, yo soy seguidor de Cristo. Pero eso pudiera ser una rebeldía y una desobediencia. Porque Dios en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre pone a alguien encima de alguien.
Siempre, siempre hay un líder, siempre hay un mentor, siempre hay un pastor, siempre hay un profeta, siempre hay un apóstol, siempre hay alguien que está levantando a alguien. Incluso Juan el Bautista dice: el que me vio a bautizar me dijo, aquel sobre el cual tú veas que desciende el Espíritu Santo y permanece en él, este es el Cristo. Entonces, incluso Juan el Bautista, aunque nosotros no veamos la historia, aunque no la encontremos, pero esto nos hace señal de que él estuvo debajo de alguien que le instruyó, que le enseñó y que le envió. Siempre Dios ha puesto a alguien debajo de alguien. Porque si yo soy seguidor de Cristo, entonces yo me sujeto a la autoridad de Cristo. Pero ¿cuánta gente hay dentro de las iglesias que dicen: yo me sujeto a Cristo, yo me sujeto al Espíritu Santo, yo me sujeto al Padre, pero yo a los hombres no me sujeto? No existe. Dios levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para preparar el pueblo. Y siempre en la antigüedad, cuando alguien hacía algo, o cuando alguien iba a ser enviado, o iba a suceder algo, en el tiempo de los padres decían: ¿y este es hijo de quién? ¿Y este es hijo de quién? La pregunta es: ¿cuál es el testimonio como hijos que tenemos de nuestros padres? ¿Cuál es el testimonio? Siempre hay alguien que tiene que testificar de nosotros. Jesús mismo dijo: yo no testifico de mí mismo, porque el Padre testifica de mí. Y las obras del Padre hago. Nosotros en la tierra tenemos que estar sujetos a obediencia, para que la bendición venga sobre nuestra vida. Y nosotros vemos una mujer, Ruth, moabita, de un pueblo que había sido desechado, que está ahí en el libro de Deuteronomio, un pueblo 23:3 que había sido arrancado, que había sido quitado, pero una mujer que decidió someterse a la autoridad, estar bajo obediencia y estar bajo una palabra. Dios dijo: de esta mujer y de esta nación nacerá el que viene a salvar al mundo. ¿Cómo fue injertada una mujer dentro de la línea generacional de Jesucristo? Simplemente porque decidió obedecer a alguien. Entonces, si nosotros somos, ¿cómo sabemos que nosotros somos obedientes en el cielo? Porque somos obedientes en la tierra. ¿Cómo somos obedientes a Dios? Porque somos obedientes al hombre que Dios envió. ¿Cómo sabemos que estamos obedeciendo y sirviendo a Dios? Porque estamos obedeciendo y sirviendo al hombre que Dios puso sobre nuestra vida para darnos una dirección. Amén. Y lo que me impacta de esta mujer es el pacto y el compromiso que ella hizo. Recuerde que Ruth le dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y a ti te voy a servir toda mi vida. Si como iglesia entendiéramos la importancia de este pacto tan poderoso, pero hoy en día la gente tiene su propio Dios. El pueblo no es el pueblo de ellos, es otro pueblo. Y aparte de servir, no quieren servir. No le llama, no le gusta, no está de acuerdo. ¿Cuánta gente usted escucha y dice: fue que me pusieron en el área que yo no quería? Es que esto a mí no es lo que me gusta. No se trata si te gusta, no se trata si es el área, no se trata si es tu llamado. Se trata ¿está tu corazón dispuesto para obedecer, dispuesto para servir, para hacer lo que se te diga? Y cuando nosotros vemos en la vida, yo sé que usted conoce la historia y cómo Noemí, después de vivir todo esto, pero cómo Ruth obedeció las instrucciones de Noemí. Noemí le decía: vete al campo a espigar. Se iba al campo a espigar. Y era un trabajo que no era honroso, era el trabajo de los más pobres. Era como recoger chatarra y vender, o basura, yo qué sé. Era el trabajo de lo que como que usted andar aquí recogiendo cosas, piedritas y cositas para vender. Lo que sobraba de lo que recogían la cosecha, recogían para ver qué recogían para poder subsistir, porque eran personas desamparadas. ¿Me está entendiendo? Pero cómo le mandó el trabajo, digamos, más bajo, y ella lo hizo. Como después, cuando conoció a Booz, que representa a Jesucristo, redención, amor y salvación, cómo hizo todo lo que ella: ve y preséntate, ve y dile esto, ve, háblale esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y cómo ella obedeció todas las instrucciones, y detrás de todo eso Dios hizo todo lo que tenía que hacer.
Por eso Dios nos enseña a nosotros en este libro de esta mujer y en el libro de las mujeres de Dios. Cuando usted lee el libro de Débora, por ejemplo, Débora o ¿cómo se llama la otra? La reina Esther. Esther hacía lo que Mardoqueo le decía. Y cuando hacía lo que Mardoqueo le decía, ¿cómo le iba? Le iba bien. Y cuando no quería hacer lo que Mardoqueo le decía, Mardoqueo le dijo: tú no te pienses que tú te vas a salvar, porque ya estás como que ahí arriba, ya estás en el palacio, ni tú te salvas. Y si tú no lo haces, Dios va a levantar a otra en tu lugar que haga lo que Dios quiere hacer. Entonces, por altos y por grandes que estemos y por lejos que hayamos llegado, siempre tenemos que estar debajo de alguien, sujetos a alguien, obedeciendo a alguien. Amén. Quiero que se ponga en pie y le dejo ahí para que usted estudie. Damos gracias a Dios, damos gracias a Dios para que Dios nos libre de toda mezcla, para que Dios nos haga hombres y mujeres justos, piadosos, que el amor, la misericordia y la salvación de Dios se revele a través de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro a través de esta enseñanza, de esta palabra, de lo que tú estás plantando, Señor, en nuestros corazones, Señor. No seamos nosotros, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, que sea tu presencia, que sea tu gracia, que sea tu favor, tu bendición, Señor. Y yo oro, Señor, para que, como dice tu palabra, levantes un pueblo bien dispuesto, para que vuelvas el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia, para levantar para el Señor un pueblo listo, preparado, para recoger la cosecha del último tiempo, Señor. Oramos que estas clases traigan firmeza, virtud, Señor, y sobre todo yo oro para que traigas una purificación a nuestros corazones y a nuestras vidas, por esta casa que nos has dado, por esta visión que nos has dado, por el propósito y la asignación que tenemos en esta tierra, Señor. Haznos prontos para oír, Señor, haznos prontos para obedecer y haznos tardos para irarnos, Señor, que podamos servirte fielmente y que seamos ese pueblo que establece tu gloria y tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Dios, damos gracias, Dios les bendiga. Aleluya. Puede tomar asiento, iglesia. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Sí? Bueno, vamos a ir a la materia de la gloria revelada, de la teología revelada. ¿Cómo les fue con el examen? ¿Ya les dieron la nota? ¿Sí? Al mismo día lo hicieron en línea. ¿Bien? Sí. La intención es aprender y yo creo que están aprendiendo, que estamos aprendiendo. Ok, vamos a ver hoy el capítulo 16 o la clase 16, que es la página 35, que es neumatología. Neumatología. ¿Y qué es lo que es neumatología? Es el estudio del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tiene ahí? Neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Entonces, esta es una enseñanza muy concisa, así muy concreta, porque la intención o la idea es que tengamos la base doctrinal de lo que es o de quién es el Espíritu Santo. Amén. Que usted sepa que tiene el manual, que cuando quiera estudiar acerca del Espíritu Santo se pueda ir otra vez al manual, pueda revisarlo, que el día que tenga que hablarle a alguien o enseñarle a alguien o alguien esté equivocado acerca del Espíritu Santo, pues usted pueda ir a la enseñanza y pueda ver lo que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Entonces es como la parte o el área que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Neuma significa aliento, viene del griego aliento, espíritu, neuma, y del hebreo ruaj, que es aliento, viento, espíritu. Entonces dice, la Biblia habla de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad.
Dios es un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios. Entonces la Biblia habla de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Dice, muchas veces es difícil distinguir entre la obra de las 3 personas de la Trinidad debido a la interrelación entre las actividades de la Trinidad. Es decir, es difícil distinguir, esto es el Padre, o esto lo hace el Padre, esto lo hace el Hijo, esto lo hace el Espíritu Santo, porque al final son uno solo. Aunque ahora vamos a ver unas características específicas del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Entonces dice, sin embargo, estudiando los versículos bíblicos que hablan de Dios, podemos determinar diferentes personalidades y funciones. Entonces dice aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen personalidades y funciones diferentes. Ahí está bien especificado. Dice, número 1, el Padre está sentado en el trono y nadie jamás lo ha visto. Nadie puede verlo y vivir. Ahí es cuando dice que nadie puede ver a Dios, porque el que lo vea muere a causa de la santidad y de la gloria y del poder. Pero esto es Dios Padre. No me quiero meter mucho por ahí, pero ahí usted tiene, ¿me pudo entender algo? Ahí tiene una. Entonces, el Padre está sentado en el trono y nadie jamás lo ha visto. El Hijo, dice número 2, el Hijo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, Él es el gran intercesor. Tiene un cuerpo físico glorificado. Es el hombre Dios. Es Dios hecho hombre cuando vino a la tierra. Y número 3, el Espíritu Santo está en la tierra. La palabra le da una descripción física, pero sí habla de símbolos que representan una faceta de quién es Él. Entonces dice, como paloma, ¿verdad? Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la representación como paloma. Dice, pero no quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma. Entonces, cuando habla acerca de la paloma, habla de una mansedumbre y sensibilidad. También habla como del vino, ¿verdad? El vino nuevo es el derramar del Espíritu Santo. Y quiere decir o representa como la victoria. Dice aquí funciones. El Padre da la orden para crear al hombre. Jesucristo murió para rescatar al hombre y el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Son como las funciones. Aquí nos habla acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo vino en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo está desde antes de la creación del mundo. Amén. Entonces aquí habla acerca de cuando nosotros vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pone ejemplos como cuando la construcción del tabernáculo, cuando vino sobre los jueces, por ejemplo, cuando vino sobre Gedeón, o la fuerza que tenía Sansón era el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? La fuerza que tenía Gedeón era el Espíritu Santo. Vino sobre reyes, por ejemplo, cuando dice que Saúl en medio de los profetas y profetizó sobre David, cuando tocaba el arpa y el espíritu inmundo dejaba a Saúl, pero no era el arpa, era el Espíritu Santo que él ministraba. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento vino sobre los profetas, Elías, Eliseo, Jeremías. Entonces el Espíritu Santo está desde la fundación del mundo. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Mire, número 1, en la creación. Dice en la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, trayendo orden. Entonces ahí vemos en la obra del Espíritu Santo en medio de la creación. Y ahí hay varios versos acerca de eso. Entonces el Espíritu Santo en medio de la creación, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces cuando dice hagamos, está hablando en plural, porque está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Me está siguiendo?
Número 2, dice entonces, las funciones del Espíritu Santo. Número 1, en la creación. Número 2, su función con la iglesia. Dice, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre reyes o sobre profetas y sacerdotes. El Espíritu Santo venía sobre ellos para que profetizaban y se iba. Venía sobre los reyes y se iba. No vivía en ellos. Amén. Entonces el Espíritu Santo venía sobre reyes, profetas y sacerdotes, pero no vivía dentro de ellos. Mas ahora, dice 1 Corintios 3:16, que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Amén. Entonces ahora es el Espíritu Santo, nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Dice, el Espíritu Santo de Dios es llamado el Consolador. Y consolador es la palabra paracletos, que significa uno llamado al lado para ayudar, una persona que está al lado para ayudarme, un compañero, alguien que me fue dado para que camine conmigo. Amén. Mire, esto es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toma el lugar de Jesús. Jesús dijo, yo voy al Padre, pero rogaré al Padre para que envíe el Espíritu para que ustedes no estén solos, sino para que el Espíritu Santo viene. Lo que Jesús fue para los discípulos, lo es el Espíritu Santo para nosotros, para la iglesia. Amén. Amén. Entonces, mire, esta es la revelación que la iglesia tiene que tener del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es intercesor, intercede a través nuestro porque Él vive en nosotros, usa nuestro cuerpo para interceder con gemidos indecibles, pero usa nuestro cuerpo. Entonces el Espíritu Santo es intercesor, el Espíritu Santo es ayudador, por eso decimos, ayúdanos Espíritu Santo. El Espíritu Santo es maestro, por eso decimos, enséñame Espíritu Santo de Dios cómo tengo que hacerlo. El Espíritu Santo de Dios es consolador, da consuelo. El Espíritu Santo es compañero y es amigo, es la presencia de Dios con nosotros. El Espíritu Santo de Dios es protector, es nuestra protección. Desarrollar una relación con el Espíritu Santo es lo más importante o de las cosas más lindas que nosotros podemos hacer, desarrollar el compañerismo con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es real. No es ahora, hablaba con una persona y decía, entonces yo le pido unas cosas al Espíritu Santo, otras cosas se las pido al Hijo y otras cosas se las pido al Padre. Dios no tiene problema con eso, porque si no cuando vayamos a orar, vamos a tener como que tener un mapa en la cabeza, ¿no? ¿Qué le pido a este? ¿Qué le pido a este? Los tres son un solo Dios. Ahora la revelación que yo tengo que tener es que el Espíritu Santo de Dios vive en mí, que el Espíritu Santo de Dios, yo soy el templo del Espíritu Santo. Dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, que no apaguemos al Espíritu Santo de Dios y que estemos convencidos de que Dios está aquí conmigo, porque Él envió a su Espíritu Santo. Amén. Que Dios está todo el tiempo con nosotros. Amén. Que todo el tiempo el Espíritu Santo de Dios está disponible. Entonces dice acá, porque hay veces que no recibimos cosas porque tenemos al Espíritu Santo contristado, ¿verdad? Contristado, triste. Entonces cuando habla acerca de contristado, esto no lo enseña acá, nos habla de que el Espíritu Santo de Dios es como que tiene sentimientos, pudiéramos decirlo, se entristece. ¿Por qué? A causa del pecado, la maldad. Dice, dos características del Espíritu Santo son, número uno, la santidad. Entonces, el Espíritu Santo es el que ejecuta el trabajo de santificación en el creyente. Entonces, todo este mes llevamos, Dios nos ha estado hablando acerca de la santidad, ¿verdad? Acerca del arrepentimiento. Esta semana estaba aconsejando a alguien y entonces decía, es que me pasó esta situación. Y yo sentí como que quería pegarle un grito a la persona y como que quería decirle algo.
y me di cuenta que tenía una batalla interior y como que los pensamientos me decían, respóndale, y yo decía, no lo voy a responder. Entonces yo le decía a la persona, y nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero es el Espíritu Santo el que me lleva a callarme, pero también es el Espíritu Santo el que me lleva a santificarme, para que la próxima vez es el Espíritu Santo el que va a arrancar de mí esa ira. ¿Me están siguiendo? Porque el Señor me libera de la ira, pero entonces el Espíritu Santo Dios pone en mi mansedumbre, porque Él se encarga de llenar, de trabajar mi carácter. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que ejecuta la santidad. Por eso todo lo que tiene que ver con el carácter, todo lo que tiene que ver con el carácter, sobre todo con el corazón del hombre, es el trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso dice que no nos olvidemos de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es humilde. Dice, Él nunca habla de sí mismo, sino del Hijo. Entonces, no quiero que se confunda, pero dice, nunca habla de sí mismo, sino que el Espíritu Santo viene a revelarnos al Hijo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a conocer a Jesús. Entonces, ¿quién es el que es digno de toda la adoración? Jesús es el Señor de señores, Dios es el Padre celestial. Amén. Entonces, esas son las diferentes funciones de la Trinidad. Dice, el Espíritu Santo exalta a la persona de Jesús. Por eso los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Y por consiguiente, también dicen que el cielo está acá y el infierno está acá o algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tengo la obra del Espíritu Santo, no está en mí, yo no voy a exaltar a Jesús, porque es el Espíritu Santo el que exalta al Hijo. ¿Me entendió? Entonces vimos, número 1, el Espíritu Santo en la creación. Número 2, el Espíritu Santo en la iglesia, que es el que se encarga de la santidad y es el ayudador, intercesor, maestro, compañero, protector, etcétera. Luego, ¿cuál es la obra o cuál es el ministerio del Espíritu Santo al mundo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo hacia afuera, hacia el mundo? Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es convencer de pecado, ¿verdad? Porque dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, convencerá al mundo de pecado. Nosotros no somos los encargados de convencer a la gente de pecado. Nosotros, dice, el trabajo nuestro es portar el evangelio y llevar la verdad y predicarla. Ahí es donde la iglesia se le olvida el trabajo del Espíritu Santo, porque la iglesia quiere convencer a la gente. Por eso se desgastan. Nuestro trabajo es predicar el evangelio, es llevar las buenas nuevas, pero es el trabajo del Espíritu Santo convencer a la gente de pecado. Amén. Dice, convencerá al mundo de pecado porque todos los hombres pecaron, porque la dádiva de Dios es vida, porque la paga del pecado es muerte. Convencerá al mundo de justicia. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Cristo, que solamente en Cristo somos justificados. Es decir, convence al mundo de pecado, convence al mundo de Jesucristo, que en Él hay redención, que solo en Él hay salvación. Y dice, y convencerá al mundo de juicio. ¿Cuál es ese juicio? El juicio de que todos seremos juzgados frente a un tribunal, y que hay un cielo y que hay un infierno. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Dice, el Espíritu Santo testifica que todos los que están bajo el señorío de Satanás quedarán bajo su mismo juicio. Él es el que se encarga de convencer de pecado, se encarga de convencer de quién es la persona de Jesús, de la redención que Jesús, la obra redentora de Jesús, y del juicio final. Amén. Y dice aquí por último, otra de los trabajos, número 4 creo que es, que ahí en el manual no está puesto, dice la obra del Espíritu Santo en cuanto a Jesús. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? En la página 39.
Después del guión que dice, testifica que todos están bajo el señorío de Satanás. Segundo párrafo, no sé si lo tienen ahí en el manual. Entonces hay una parte que dice la obra del Espíritu Santo en cuanto a Jesús. Ese es como el punto número 4 que no está señalizado ahí. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en cuanto a Jesús? Pues el Espíritu Santo fue el encargado de la concepción de Jesús, y ahí lo explica, no solo que fue sobrenatural, ¿verdad? Que vino el Espíritu Santo sobre María, ahí lo explica todo. Número 2, fue confirmado en el templo. Jesús fue confirmado en el templo como el Cristo a través del Espíritu Santo. Cuando María entró con Jesús siendo un bebé al templo, ahí están las citas, y estaba Simeón y Ana en el templo y dijeron, este es el Cristo. Reconocieron, el Espíritu Santo confirmó que a Jesús como el Cristo. Estuvo presente en el crecimiento de Jesús, vino sobre Jesús en el día del bautismo, descendió el Espíritu Santo sobre él. Dice, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, y con esto termino. Dice, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Mire, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, esperó y caminó, fue confirmado, fue lleno por el Espíritu Santo de Dios, eso es el ejemplo para nuestras vidas. Amén. Que necesitamos conocer la persona de Jesús. Entonces hay que empezar a orar y tiene que empezar a decir, Señor, revélame el Espíritu Santo. Necesitamos conocer la persona del Espíritu Santo, perdón. Necesitamos conocer la obra del Espíritu Santo. Y papá, el apóstol, tiene más de 3 libros que hablan acerca de la obra y la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Esto fue una prueba donde Jesús era tentado por un periodo de tiempo. El Espíritu Santo estuvo con él ayudándole a vencer. ¿Cómo Jesús venció la tentación? Por el poder del Espíritu Santo de Dios en él. Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Entonces, él estaba en el desierto, pero ahí conoció a la persona del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando fue lleno del poder, dice, y la unción de Jesús por el Espíritu Santo en su bautismo, públicamente lo equipó para cumplir su misión de predicar, enseñar, sanar y liberar. Entonces le mostré la obra, aquí nos enseña o nos muestra la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Lo entendió? Está muy sencillo. Se lo voy a repetir otra vez los pasos, los puntos. Está muy sencillo. Habla acerca del Espíritu Santo, habla acerca de la Trinidad, quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habla acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque no solamente fue a partir de hechos en el Pentecostés, eso lo entiende, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Luego las funciones del Espíritu Santo, cómo trabajó en la creación, el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, el trabajo del Espíritu Santo hacia el mundo o en el mundo de convencerlo de pecado, y la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, ¿verdad? Está sencillo, ¿está claro? ¿Lo entendió? Así que le damos gracias a Dios por eso. ¿Cuántos han aprendido? ¿Cuántos están siendo edificados con el Instituto Bíblico? De que el Instituto Bíblico es muy importante. La palabra de Dios dice que no seamos neófitos, sino que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Bueno, iglesia, Dios los bendiga. Gracias por conectarse, gracias por venir. Dios los bendiga a todos.